estamos como los cursos. Yes, okay, thank you very much. Sí, adelante, profesor. Entonces, él es un hijo nuestro. Sí. Como antes teníamos un centro cultural que se llama Taller Quile. Y Wandili lo parió como desde el 99, un espacio en la ciudad que sirvió como centro cultural, vamos a decirlo. Entonces muchos jóvenes vinieron, que hace de verdad que es una necesidad en una ciudad, cualquiera parte del mundo, que haya un espacio para jóvenes, en especial a nosotros, pues los espérame, maestro, espérame. Sí, sí, adelante, adelante. Sabotaje. Hola, buenos días. Buenos días, profesora, bienvenida. Gracias, aquí estamos. Excelente, muy bien. Adelante, profesor Sapi. Con un sol radiante. Sí, exactamente. Hace mucho calor aquí en Panamá. Mucho calor. Aquí hace frío, fíjate, en el Estado de México temprano. Sí. No. Exactamente, profesora. Vi por ahí sus coloquios, sus conferencias, sus pláticas. Sí, ahí está Diwar, que estaba hablando. Okay, muy bien. Ya, digo entonces. Es el muchacho, tantos hijos sí, que tenemos así, jóvenes que llegaron, unos claro, como cualquier cosa ocurre que como el embudo de educación, unos siguieron, otros no, bueno, etcétera. Él se fue, terminó su licenciatura, buscó una beca y se fue a Brasil. Sí, sí, sí. Entonces, me imagino que las brasileñas lo volvieron loco. Y él es un muchacho inquieto, nos admira mucho, nos quiere mucho y nos dice papá igual. Ajá, ajá. Me imagino todo el movimiento indígena, todo el movimiento en Brasil le emocionó, o además fue con esa orientación, siempre con esa causa. En la maestría me imagino encontró un espacio dentro de la universidad donde él estudia su maestría. Entonces, nos llamó, siempre nos mantuvo, cada 2 semanas nos hablamos por Zoom, y él siempre me mantuvo que, siempre me dijo, sí, está ya, me dijo que hace tiempo que yo pensaba cómo podía planear. Entonces la clase de los sábados, doctorado, le daba yo también igualmente después. Puede ser. Así hasta que se concretó, ¿no? Sí. Una vez estuvimos hablando sobre la idea también de Iwandili, estábamos creando, creo que hace como 2 meses casi, estuvimos hablando sobre café debates, etcétera. Y el joven venía con todo eso y además me imagino que tiene todo el tiempo del mundo, maneja la computadora, la tecnología. Lo encargamos, ¿no? Y lo convirtió maravilloso hasta que nos habló esta semana que ya quería autorización de nosotros, que nosotros moralmente me imagino tampoco necesitábamos controlar. Claro. Que nos digamos, go, ya, él empezó solo. Entonces, por eso la inauguración, la primera semana nos toca a nosotros. Ya después iremos a ver, pienso hablar con él que vaya a buscar otras ciencias, no solamente que nos quedemos en eso. Por ejemplo, falta la educación, que es importantísimo, no está, no, como aparte es como un círculo que se va a quedar, vamos a ir hablando mucho de temas que van saliendo al momento igual. Pero nosotros queremos mantener ese nivel, no tanto, vamos a decir, que tantos hay en Panamá de los jóvenes que han creado sus espacios digitales, pero eso está más enfocado como académico, ¿no? Nivel académico. Vamos a ver cómo reacciona el público, ¿no? Y eso está bien, eso es muy importante. Yo creo que en nuestro país el espacio que se necesita para el pueblo indígena es justamente eso. Por ejemplo, el gobierno de manera política mandó un proyecto, ya es un proyecto, es
como ellos usan la palabra proceder, crear una universidad indígena, ¿no? Sí. Pero no consultó a los académicos, solamente hizo con los políticos. Entonces al rato después empezaron a enviar notas al presidente como que políticamente funcionaba a sus copartidarios, pero lastimosamente sus copartidarios van a necesitar un académico para crear universidades, doctores, licenciados, curriculistas, o sea, etcétera. Entonces como que se dieron cuenta que sí, que la cosa era, me imagino que lanzó como al aire como un mini proyecto para ver, y de verdad que y es un buen proyecto. Entonces, estamos en ese ambiente. Estuvimos trabajando dentro de hace un par de semanas así con él, por eso salió ese debate que me pareció muy interesante. Hace falta ese tipo de espacio en ese movimiento de la ciudad de Panamá, ahorita digital del pueblo indígena. Y a mí me parece Yo, maestro, pido disculpas. Yo estoy como un poco aletargado, imagínense. Cometí un error, cometí un error muy, muy infantil. Yo creo que es por la civilización eh, de limpiar el oído con el palillo con el algodón. Pero híjole, eso fue el martes pasado, martes, sí, el martes, que se me fue la mano. Ay, madre mía. Tuve que ir al médico por el dolor lado derecho. Estoy entonces como un perico tratando de arreglarme la cabeza para escuchar bien el sonido. Estoy saliendo, imagínense. Y no podía pedir permiso en mi trabajo porque tenía estrenos, tenía funciones hasta el lunes que fui al médico, creo. Ah, sí. Así que estoy saliendo de eso. Si tú me ves mover como perico mi cabeza es porque estoy buscando La señal. la, la señal. La señal. La señal para es una escuchar. parabólica, profesor, es una parabólica. Así es, así es. Tengo que gritarle para hablar. No te escuché, creo. Pues hay que tener cuidado, profesor Sapi. Ustedes saben muy bien que el oído es parte de la ubicación espacial del cuerpo. Uno pierde precisamente la ubicación y hay que tener cuidado. Yo, por ejemplo, en mi caso a veces no me quito la cerilla del oído, ahí lo dejo. Sí, claro, hay mecanismos adecuados, ¿no? Para quitártelo, pero pues al menos así que una infección, hay que tener mucho cuidado pues, que te estás introduciendo, ¿no? Interesante, profesor Sapi. Eh, Fíjense que desde el punto de vista, yo he estado reflexionando últimamente, he estado yo leyendo bastante mis libros de filosofía y, y una de las virtudes precisamente que tiene el Internet, la tecnología, es que tiene memoria. El Internet tiene memoria, es decir, todo lo que uno hace lo sube a la red y ahí se queda depositado, cosas favorables, ¿no? Entonces, es una forma también de que ustedes a lo mejor más adelante, cuando uno ya haya crecido un poco más, cuando ya seamos adultos, ahorita somos niños, como muy bien lo dice el profesor Sapi, veamos qué hemos hecho. También vemos a veces nuestras grabaciones y te das cuenta, bueno, ya mejoré un poco hasta ahora. Y qué bueno, ¿no? Que mejoraste. Pues muy bien, bienvenido, profesor Sapi. En efecto, este tema también de poner una institución educativa allá en tu país, en base a los indígenas, no es fácil. No es simplemente poner una estructura de materia, de cemento, de bloc, de plástico, sino hace falta precisamente un diseño curricular. Siempre se ha hablado entre el mundo de los pedagogos. Ustedes, por ejemplo, profesores, pueden realizar un diseño curricular, es decir, desde cómo se va a llamar la escuela, qué tipo de carreras, eso es importante, el perfil de ingreso, qué tipo de carreras se va a ofertar, a quién va dirigida el tipo de lengua que se va a manejar, el temario, el mapa curricular, los coordinadores, docentes, qué tipo de alumnos se va, un sinfín de cosas. Por lo que ven, no es fácil nada más construir escuelas y dejarla ahí como si sola se vaya a trabajar. Se falta un trabajo pedagogo, en ese caso ustedes que son ya próximos doctores en educación. Interesante, profesor Sapi. En efecto, precisamente las tesis de filosofía que les dejé, ahí limita mucho el tema de la política y eso es importante mencionar, no todo es política. En el aula de clases, en la escuela no es política.
política ayuda a la educación para impulsar en las normas, en las partes jurídicas, para que se convierta en una institución educativa. Pero no todo es política, ni la política no puede cubrir todo. Hay cosas que son necesarias, hacer buena danza, hacer buena administración, etcétera. Muy bien, profesor Sapi, espero que te mejores, espero que ahí que estés cerca a la ventana puedas captar bien la señal vía satelital. Fue tu esposa la que dijo, profesor Sapi, yo simplemente estoy añadiendo el verbo de la parabólica. Muy bien, bienvenido. Bienvenida, profesor Iguanili, ¿cómo has estado? ¿Cómo está la cosa ahí en Panamá? Sigo pensando todavía en la mojarra que me enviaron foto, riquísima esa mojarra, un plátano frito. Fíjense que de donde yo vengo, en Oaxaca, acostumbramos a comer el plátano frito con tortilla, con sal, salado, no dulce. No sé ustedes cómo comerán por ahí el plátano, profesor Iguanili. Tu audífono no lo tienes conectada, profesor Iguanili. Bueno, gracias, buenos días. No, acá igual se puede comer el plátano maduro, igual el plátano verde. Bueno, la cultura cuna, nosotros comemos bastante plátano verde y el maduro, pero todo asado y cocido también. Claro, acá en la ciudad los plátanos verdes fritos con pescado frito es otra cosa también, otro tipo de receta, ya todo grasoso, pero bien rico, bien rico. Bueno, a mí también me encanta el plátano maduro. Yo sin plátano maduro es como si no comiera, ¿sí? Tiene que haber plátano maduro con el arroz, con los frijoles. No sé, siempre he comido plátano maduro con la comida. Bueno, ahorita en Panamá se come mucho ceviche, se come mucho el marisco. Relativamente no es así tan caro en el mismo mercado, más o menos a un precio uno puede encontrar pescados de $2, $2.50, varía los precios dependiendo del tipo de pescado, hasta $5, ¿no? Ese más o menos es el precio que hay. Entonces siento que es un poco accesible a la gente en Panamá. Y fin de semana el panameño, bueno, le encanta comer marisco y también le encantan comer sao. Sao es la patita de puerco. La patita de puerco está hecho con bastante limón, con bastante picante y ¿qué más le echan? Cebolla. Entonces lo prepara, yo nunca he preparado eso, pero sí, sí hemos comido, es bien rico, me encanta el sao. La historia del sao es que como en tiempo de colonia, las negras, sus mayordomos, su gente, jefes, botaban las patitas de puerco y le quedaba eso a los esclavos, a las nanas. Y las nanas cocinaban entonces la patita de puerco para su familia, que cuidaba esas casas, esa familia. Pero hoy se hizo un plato especial para el panameño. Sí, fin de semana se come mucho sao. Yo no me acuerdo si en México vi patitas de puerco a ese estilo, no me acuerdo, creo que no. No sé si en Veracruz, por ser el clima caliente, no sé. Pero ese plato de sao en Panamá es muy famoso y fin de semana se hace muchísimo. El lugar donde nosotros fuimos a comer, ese es por ahí el lugar que donde hacen más saos y con la cerveza fría el pueblo lo come así. Ese es un plato número 1, fin de semana. Y bueno, el otro, para darle un pantallazo, creo que llegó la tercera ola que yo decía que yo escuchaba de otros países. La tercera ola es como decir, todos los gobiernos se ponen de acuerdo y el mismo lenguaje.
Bueno, venía escuchando eso en Panamá en la televisión, la tercera ola, yo estoy cansada de escuchar. Y bueno, la tercera ola llegó. Vamos a entrar en cuarentena en ciertos lugares. Los centros turísticos que se había abierto, ya ahora a partir del lunes se cierra otra vez. El gobierno inician toque de queda a las 10 de la noche. A las 10 de la noche ya nadie puede salir porque el pueblo mismo, como el otro día usted dijo, abusaron un lugar turístico y entonces ahora se cierra nuevamente y y sí ha subido los casos en Panamá. Estamos viendo que sí ha subido, habíamos bajado muchísimo, muchísimo, ahorita hasta en el centro, mero centro de la ciudad hay casos. Inclusive yo tengo ahorita un estudiante que me escribe, me dice, profesora, no voy a entrar, me salió positivo. Y también tenemos un compañero docente que también le salió positivo, o sea que sí, parece que sí ha subido el caso. Bueno, nos toca cuidarse, aislarse de lugares donde hay multitudes o donde encontremos gente con gente enfermo. Entonces creo que es mejor tratar de aislarse y estar en casa. Esta semana que viene nosotros, los chicos, la parte escolar están en receso. Eso significa que mucha gente se va para el interior, se van a circular. ¿Por qué? Porque tienen receso una semana los estudiantes. Entonces, creo que quizás por ahí también el gobierno quiere evitar que los adolescentes, los jóvenes no anden de noche, sino hasta las 10, hasta las 9. Puede que sea por eso también y más que nada para el cuidado. Entonces, nosotros sí no tenemos descanso porque seguimos laborando, porque la escuela de danza funciona por semestre, no por trimestre. Entonces, nosotros sí tenemos que seguir, nos toca hacer el receso por mediados de julio. Entonces, seguimos laborando. Así está la situación de nuestro país. Y mira, hablando en ese simbolismo biológico, ese es el pan de cada día que vivimos. Ustedes la docencia. Eh, por ahí estaba yo leyendo a unas pedagogas llamada Lourdes, es española. Les paso el libro, Directivo de Escuelas Inteligentes se llama, y habla como de la cuarta revolución educativa. La cuarta revolución es cuando la escuela ya no existe, así le llaman ellas. Y la escuela, ¿qué es la escuela ahora? Son los individuos, los sujetos. Pero ahora aquí hablas un punto interesante que a nivel política educativa y gestión educativa nos viene a la reflexión. El tema de los jóvenes. Sabemos que el joven es el tesoro de una sociedad, pero sin embargo vemos también que el propio joven, como en su momento lo hemos platicado aquí, el tema del libro de Thomas Hobbes, es un libro grande, si alguien lo quiere revisar, adelante, es un libro de política. El libro de Thomas Hobbes que se llama Leviatán, la figura de Leviatán aparece en el Antiguo Testamento, aparece en las crónicas judías, cristianas, sobre este monstruo, precisamente que está en los sueños de Job. En Jonás también aparece ese monstruo y se traga a Jonás. Ese monstruo, dice el propio Hobbes, uno pensaría, bueno, ese monstruo es el Estado. Pues resulta que no, ese monstruo son los ciudadanos, dice Thomas Hobbes. Dice Hobbes que un ciudadano no se puede gobernar a sí mismo porque es impuntual. Esa es la tesis de Thomas Hobbes. Ahora vemos a los jóvenes. La pregunta sería, ¿se podrán gobernar los jóvenes? Hace 2 días, aquí en México, en Chiapas, recuerden que aquí en México todavía hubo un proyecto de las escuelas normales, que era la educación primaria, preescolar, formar jóvenes para las escuelas, los sindicatos, para las escuelas públicas. Tenemos aquí en Guerrero la escuela Isidro Burgos, donde lamentablemente desaparecieron los 43 normalistas. Tenemos también
como se le dice, el APO, la sección 22 en Oaxaca, de maestros, muy sonada lamentablemente por los escándalos. Tenemos otra sección en Chiapas. Hace 3 días tomaron la caseta los jóvenes, empezaron a quemar, a hacer disturbios, etcétera. Y uno reflexiona, bueno, ¿será necesario todo esto? ¿Cuál es el tema de la educación? Aquí, por ejemplo, está en disputa la parte pública y la parte privada. Las escuelas normales ya no son funcionales, aparentemente, y se quiere quitar para poner instituciones que tengan tintes prácticos, porque han visto que los jóvenes a lo mejor andan ahí, andan haciendo sin fin de cosas. Eso es el dilema. Ahora que dices, bueno, profesor Iguanili, comentas, bueno, aquí los jóvenes están saliendo, muchos van a fiestas sin cubrebocas, sana distancia, como se le ha dicho desde México, cero. Y eso provoca precisamente que este tipo de enfermedad pues no vaya pasando. Aquí, por ejemplo, en México nada más tenemos 4 estados en color amarillo, nada más, los demás ya están en color verde. Aquí donde estoy ya a partir del 7 de junio ya va a estar en color verde y hay otras medidas, otras libertades aparentemente. Hay un libro que le recomiendo de John Stuart Mill, se llama El Tratado de la Libertad, eh, donde habla precisamente que la libertad es una conquista, pero la libertad no es que podamos hacer todo, porque no tenemos tiempo. La libertad es hacer lo necesario dentro de este marco social. Y una de esas tesis, precisamente, profesor Iguanili, es que la política no se hace solo. El texto que les dejé es que la política no se hace solo, lo hacemos todos, ¿no? Entonces, pero es importante no olvidar, profesores del doctorado, que a veces se hace política educativa para escuelas que ya no existen o para escuelas que no deberían de existir. Eso es una tesis de un servidor. ¿Por qué? Porque hay 2 tipos de escuelas, viendo el punto de vista de la política educativa. Una, escuelas planas, que se esfuerzan por un sedentarismo, por estar fijas, por tener pupitres, sillas, salones de clases de forma antaña, donde el profesor tiene toda la autoridad posible y no hay comunicación constructiva. Esas son las escuelas planas. Ahora, las escuelas inteligentes son precisamente donde se busca la innovación, los jóvenes y el docente son nómadas, se busca precisamente la reflexión, sobre todo un punto importante, que el sujeto que va a ser educado sea él mismo portador de su misma educación con alguien más. Por ejemplo, ustedes, profesores, ya van a ser doctores, son maestros en grado y están haciendo eso. La escuela que ustedes estuvieron presentes ya no está ahí, pero al menos llevan a cabo la misión, que es que contagiar al otro del aspecto educativo. Esos son las grandes misiones de esta perspectiva de escuelas inteligentes y escuelas planas. La pregunta es, profesores, ¿qué tipo de escuelas quieren desarrollar? Porque lamentablemente las escuelas planas han desaparecido y están en proceso de extinción, al igual que el propio docente. Entonces, el tema de los jóvenes es un tema también difícil. Vemos ahora, hace unos meses en Argentina, un grupo de jóvenes salieron a protestar. Ya ves que está de moda el aborto, está de moda ahorita los vientres prestados, está de moda un sinfín de cosas. Salieron a escupir, a gritar y demás, es lo que yo estuve percibiendo en la noticia. Y decían, bueno, queremos ya libertad, queremos hacer lo que queramos. Entonces, ese es el tema de la convivencia, lo dejo al criterio de ustedes, a la reflexión, pero bueno, eso es precisamente lo que comenta profesor Iguanili. Aquí en México no comemos patita de cerdo, no somos judíos, no somos musulmanes, pero comemos alitas de pollo, a veces nos comemos al prójimo en salsa verde, ¿no? No hacemos eso, pero es interesante la parte culinaria
Y en efecto, fíjate que ese tema inclusive de la comida, pues era comida rechazadas por el público en esa época feudal, en esa época colonial de América Latina. Por ejemplo, las patitas que comentas tú era prácticamente el desperdicio de la mesa y que se hizo algo, ya una comida, es como las hamburguesas, también era esa comida rechazada, el ratatouille en Italia, que hemos visto la caricatura, sin fin de platillos que pues, son fantásticos. Me imagino, profesor Iguanile, profesor Sapi, que el jurel ha de estar caro en el mercado. ¿Cuántos dólares? $3. No sé, es un pez riquísimo. Se fue. Te escucho, profesora. Ah, es que está fallando. Sí, ¿ah? En un momentito salimos. ¿Sí? Eh, algo pasó ahí que en un momentito salimos y regresamos de una vez. Ya estamos aquí. Sí. Usted tenía, bueno, no sé, en un momento se quedó congelado. No sé si somos nuestro internet, no sé, pero ahí estamos. Ya ahora ya regresamos. Excelente, profesora. Muy bien. Hoy terminamos ya políticas educativas, profesores. Hoy ya llegamos a esta etapa de la materia, en lo que hemos visto precisamente que las políticas van y vienen. Lo que sí es que a veces también se hace política a la educación sin saber precisamente cuál es el sustento educativo. Y eso es importante no perder de vista, porque la educación no solamente son los docentes, que es el alma precisamente, al igual que el propio alumno o la propia estructura institucional, sino hay de fondo también pedagogía, corrientes epistemológicas y sobre todo la parte didáctica y aprendizaje, la parte de aprendizaje y didáctica, educación y didáctica. Entonces, quiero, para empezar este tema ya final, profesores, he estado yo pensando también que los voy a evaluar con base a su trabajo que han hecho. No les voy a hacer una evaluación final. Bueno, si quieren, si ustedes quieren, les puedo hacer una evaluación, unas 100 preguntas con unos 10 minutos nada más de tiempo. Y adelante, profesores, como ustedes gusten. Si son muy tradicionalistas, les puedo hacer un examen. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, ahí va. No, casualmente estábamos pensando ayer, interesante, por la lectura del maestro Antonio Carlos Pereira, que me parece muy interesante la política, que me hizo pensar, eh, hay puntos interesantes que dice, que plantea, me parece muy bien, y aplicando solo a nosotros, no solo con lo que hacemos como profesionales en la danza, sino también siempre tenemos que tener nosotros inmediatamente dos vías, dos caminos. O sea, como nosotros estamos trabajando también para nuestro pueblo cuna, bueno, el pueblo indígena, entonces no podemos solo pensar, no sé si me explicaré bien, o sea, todo lo que recibimos, todo lo que nosotros hacemos, Iguandil y yo, y muchos profesionales, en especialmente los académicos, no todos, por supuesto, estamos planeando siempre absorber y cómo aplicar en Cunayala, no aplicar como per se, sino también ver qué tiene el pueblo cuna para poder emparentar. Entonces, en eso, por ejemplo, lo que él plantea, hay una cosa que me hizo pensar muchísimo cuando él dice en el tesis número 10, creo que él plantea eh, que hay puntos interesantes, cuando no sé, el 8 o 7, no me acuerdo, cuando dice, no todo es política, pero puede ser politizable. Y además, me parece muy peligroso, es demasiado para mí la educación que yo veo, la educación que hemos recibido todos, la humanidad, no toda la humanidad, sino lo que hemos sido influenciado por la misma palabra que usa el doctor en etnoculturalismo europeo, nos ambicionan, nos ponen, nos etiquetan una sociedad ideal.
O sea, eso es lo que hay, pero en el campo cuando se aterriza no es real, o sea, no, es falso, ¿no? Por ejemplo, yo leo nosotros 12, es magnífico. Entonces me haces pensar que la política, hay una parte que también dice, es libertad. Por eso se necesita hombres libres que practiquen. Y eso no es que sea imposible, es demasiado ilusionista, digamos. O sea, wow, qué hombre libre. Yo me quedé pensando, intercambiando con Iguandili, decir, wow, ojalá de verdad la gente cumpliera la política, dedicara a la gente que pensara realmente como se plantea, para gente buena que necesita apoyar a la gente, ¿no? Eso es demasiado mundo bonito, ideal. Y eso me frustra porque cuando uno empieza a decir, empiezas a pelear, te das cuenta alrededor de nuestro entorno, nuestros compañeros del trabajo, la calidad, la cultura, todo lo que uno no quiere decir que yo sea perfecto, también somos imperfectos, pero hay un sentido común también que plantea el maestro acá, el sentido común. ¿Qué es el sentido común? Yo muchas veces yo le decía a Wendila, hay dos palabras, no sé si habrás leído casi todos mis escritos, uso la palabra política, pero ayer me dio anteayer esta semana como vergüenza. Hay que saber usar la política, el término. No es por decir yo soy político, no, ahí tiene muchas connotaciones. Entonces, en ese sentido, creo que lo que usted pregunta, o sea, que nosotros a ese nivel, me parece, eh, es como puro ensayo, puro análisis. Una vez me preguntó una compañera del trabajo cuál era la diferencia entre estudiar licenciatura, maestría y el doctorado, ¿no? Y ahora que estamos en ese proceso, casualmente ayer fue viernes, ¿sí? Un compañero me preguntaba, ¿no? O sea, ¿qué era la diferencia? Yo le decía, bueno, y el doctorado yo siento lo que a mí me está tocando es, es cuando por primera vez los europeos quisieron llegar al otro continente, vieron una línea horizontal, decía, si llegamos a esa nos caemos. Que para mí el doctorado es similar, o sea, estás viendo el horizonte, si no llegas no te vas a dar cuenta si te vas a caer o no. Pero la idea es cada vez que das dando paso adelante, ese horizonte también se va aplazando, o sea, siempre estar en búsqueda, a diferencia. Entonces yo siento que ese nivel, el examen final sería para mí un ensayo o algo, una propuesta, así como mini tesis, ¿no? Ese de 10 minutos me parece muy para la escuela secundaria. Sí, en efecto, profesor Sapi, fíjate que me recuerdas a Aristóteles. Como ustedes saben, Aristóteles educó a un político, en ese caso fue Alejandro Magno, que funda la ciudad de Alejandría, unifica los imperios macedónicos, griegos, romanos, y Alejandro, el propio Aristóteles decía que somos animales políticos. Esa es como la primera tesis, animales políticos. ¿Por qué? Porque hay otro libro que se llama Ética para Amador, de Fernando Sabater. Les recomiendo si pueden, bueno, ya lo leyeron ustedes a lo mejor, profesores. Él habla que como vivimos en una democracia, todos somos políticos. Entonces, el concepto de la política no debería de ser nada más para un congreso, para un grupo, sino todos deberíamos de compartir ese ambiente político, porque la política como es el arte de la democracia, pero también la educación es un tema público, no es un tema privado. Ahora, por ejemplo, que los padres de familia, las personas se acercan a la escuela, debería ser también la propia educación una concepción también de todos. No, profesor Sapi, muy bien. Pues sí, profesor, no les voy a dejar un examen por escrito, pero por ahí les voy a poner una actividad que me lo envíen, un tema reflexivo, eh, una, se podría decir un texto argumentativo. Quiero que partan ustedes de su país, porque en cada momento está vigente ciertas políticas educativas. ¿Recuerdan que revisamos la Constitución? Tú me mostraste como un libro, profesor Sapi, donde hablaba de la Constitución. Aquí en México también hay una Constitución donde habla del aspecto
por ejemplo, el artículo 1, el artículo 3, el artículo 37, etcétera. Diferentes artículos desde mi país donde se habla del punto de vista educativo. Entonces, a partir del lunes va a estar habilitada una sesión donde ustedes van a tener que enviar su trabajo final y con base a eso los voy a evaluar, profesores Iguanili, Sapi. Este trabajo va a ser de ustedes. Quiero que hablen desde ustedes, como siempre lo han hecho. Y profesor Sapi, sí leo todos tus escritos, sí lo leo, profesor, por si eres un poco agnóstico, sí lo leo, no me vais eh, a tachar como un irresponsable didáctico, ¿no? Muy bien. Vamos con la primera tesis. ¿Qué les parece, profesores? Que la política es la política. Hay un libro que le recomiendo si alguien lo quiere buscar, lo puede hacer. Es de un filósofo político, educativo también, no conocido por el ambiente, ¿Ya va a terminar? se podría decir español. Ya nos falta 4 minutos, profesor Sapi, Listo. estás al aire. Todas esas intimidades no lo saque porque va a quedar grabado. Entonces creo que la señal, profesor Sapi, toda la señal está llegando. Eso te lo dijo tu esposa, profesor Sapi, ¿eh? Yo simplemente sigo el hilo. Fíjate, tu esposa lo dijo, profesor Sapi, ¿eh? No te vayas a enojar. No, para nada, para nada. Parece que estamos pendientes en eso para ver, para que vea que en esas 2 horas nos quedamos con muchas parábolas, antenas parabólicas, fábulas, etcétera. Bien, entonces hay un libro que se llama Entre el escepticismo y la fe animal, de George Santayana. George Santayana fue un filósofo brillantísimo del siglo XX, egresado de Harvard. Él decía, bueno, eso lo voy a poner entre comillas porque no es cosecha mía, dice que la verdad es cruel, pero se ¿Me le... puedes repetir el título del libro, por favor? Claro que sí, se llama Entre el escepticismo y la fe animal, de George Santayana. Entre el escepticismo y la fe animal. Bien, George Santayana dice en ese texto, entre comillas, que la verdad es cruel, pero se le puede amar y esa verdad libera a quien la vive, ¿no? Sabemos precisamente que la verdad causa problemas, ¿no? Me imagino nada más, yo en su momento, cuando yo estaba en la cocina de mi mamá, rompí por accidente una escoba y le mentí, pero eso me ocasionó más problemas. Entonces, si le hubiera dicho en ese momento que yo había destrozado la escoba, me hubiera recibido un chanclazo, como se le dice en México, pero me hubiera liberado, ¿no? Me hubiera liberado en ese momento. Por lo tanto, lo que propone George Santayana es que debe de ser una política educativa de todos, para todos, pero también fundada en la verdad, ¿no? Esa verdad que la necesitamos todos, lo buscamos, y el ámbito educativo te da también cierta verdad, por eso se vuelve uno crítico. Pero como comentó San Agustín, la verdad también causa dificultad y causa sufrimiento. Bendita ignorancia de aquellos que no saben mucho. Muy bien, profesores Iguanili, profesor Sapi, ¿qué les parece? Como siempre, tomemos un pequeño receso y ahorita voy a dibujar un jurel, imaginándome que tengo un jurel en mi mesa, pero dibujado. Ahorita nos vemos, profesores. Listo, listo. Sale, Muy bien. vale.